contra 1. Esta noche en el estudio, la senadora Mariana Gómez del Campo, de familia panista, acudió en 1988 y con tan solo 10 años a su primer evento político de Acción Nacional. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac y con frecuencia colabora editorialmente en medios nacionales. A sus 28 años fue coordinadora de la campaña de jóvenes de Felipe Calderón Hinojosa. En 2007 se convirtió en dirigente del PAN en el Distrito Federal y en 2012 en legisladora. A Mariana también se le conoce por ser cementera de corazón, sobrina de la exdama Margarita Zavala, amante del cine, de la poesía y del box. Buenas noches, esto es 3 contra 1 y estamos con Mariana Gómez del Campo. Mariana, qué gusto tenerte. Qué gusto estar aquí con ustedes. Mariana, muchas gracias. Gracias. Estamos en pleno año electoral y estamos viendo algunas dinámicas en el seno del partido que parecen excluir un poco a los calderonistas e incluso se escucha en los pasillos políticos que puede implicar eso parte de tu salida del partido, específicamente un ofrecimiento del Partido Verde y del PRI para irte a contender por la jefatura de la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, primero, efectivamente, atravesamos por un momento complicado dentro de Acción Nacional. Yo espero que las aguas se calmen y que podamos terminar en buen rumbo y sobre todo en este proceso electoral 2015 hay una gran oportunidad para el PAN. El país necesita contrapesos, el país necesita dentro de esta democracia, necesita que haya una oposición firme, sólida y yo espero que lo podamos seguir siendo. Y esto conviene a cualquier país democrático. Oye, pero sí te hicieron el ofrecimiento, Mariana. Bueno, sí, en su momento me lo dijeron, pero bueno, yo he dicho en todo momento que seguiré en el Senado de la República. Es una gran oportunidad el ser senadora. Me quedan poco más de 3 años y voy a seguir trabajando. Tengo una agenda importante. Hoy me toca encabezar una comisión, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, donde tengo además temas importantes para México, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Has pensado en dejar el PAN? Pues yo jamás he pensado en dejar Acción Nacional, más bien pienso que tenemos que reflexionar como partido, cambiar ciertas dinámicas que a veces hacen que nos parezcamos pues al partido que siempre criticamos durante 70 años, que es el PRI. Entonces yo espero que las cosas se vayan acomodando, que se le tome en cuenta los liderazgos que hay dentro de Acción Nacional, porque además necesitamos de esas figuras. Pero sí confirmas ese a un lado que les están haciendo a todos los que forman parte de esa corriente conocida como calderonismo. Lo vimos hace unos días con Margarita Zavala. ¿Sí confirmas esto que está pasando? Bueno, pues... ¿O que parece que está pasando? Yo creo que en algunos espacios sí, pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, tendremos una candidata única en Michoacán, que es la senadora Cocoa Calderón, una muy buena amiga, que yo espero que sea gobernadora, porque así conviene a ese estado. Entonces, yo lo que pienso es que el partido tiene que cambiar ciertas dinámicas, que tenemos que hacer un esfuerzo todos, tiene que haber mayor diálogo, mayor apertura y hacer lo necesario para enfrentar este proceso electoral 2015 de la mano. Si no va a ser bien complicado. ¿Qué impacto está teniendo realmente, Mariana, dentro de las filas del PAN? Lo que decía Marta, ¿no? La decisión de dejar fuera a Margarita Zavala de la lista de candidatos plurinominales y después, pues, la manera en la que ella responde, anunciando, pues, que va a buscar la dirigencia nacional del partido. Y algunos me tienen miedo, que fue bastante fuerte. Sí, yo creo que Margarita es una figura importantísima dentro de Acción Nacional y fuera. Me atrevo a decir que es la figura que tenemos como partido más fuerte hacia los ciudadanos y mejor vista también. Entonces es un liderazgo que no se puede quedar fuera. No debemos permitir que este tipo de conductas ocurran. Y yo espero, insisto, que podamos hacer lo necesario para que todos estemos haciendo campaña en este proceso electoral 2015. Va a haber ofrecimientos para muchos
panistas por parte de otros partidos políticos. Como en tu caso. Es el momento en el que tenemos que cerrar filas y ver de qué manera incluimos a todos. Claro, pero incluso en temas, parece ser que no es nada más un tema de liderazgo, también en materia sustantiva parecen estar cooptando temas que son abanderados por la izquierda en muchos casos. A mí en lo particular no me queda claro dónde quedó ese PAN tan definido y con posturas un poco más que lo definían. Creo que perdieron su voz. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que más allá de pensar en que perdimos la voz, primero el PAN es el partido más sólido que tiene México, es el partido más antiguo que tenemos en nuestro país, es el partido que siempre se ha presentado con valores muy firmes, con principios de doctrina muy firmes, pero a veces las personas son las que hacen que las instituciones, pues por lo menos las personas a veces son las que hacen que las instituciones se corrompan, que las instituciones se lastimen, que las instituciones incluso a veces lleguen a podrirse. ¿Te refieres a los moches, por ejemplo? Sí, que es lo que nosotros no podemos permitir. Yo llevo en Acción Nacional pues más de 20 años participando de manera activa y no por lo que ocurre de unos meses para acá o de un par de años para acá, vamos a optar por pues, la salida a lo mejor la más fácil. Les ha costado mucho recuperarse de perder las elecciones. Ese fue el cisma de Yo sí creo que ha costado mucho reconstruir, que sigue habiendo esta pugna de grupos, que si los calderonistas, que si este otro grupo, y eso hace mucho daño. Hace mucho daño porque además el ciudadano común y corriente no está pensando en, bueno, voy a votar por Mariana o no voy a votar por Mariana porque es calderonista o porque pertenece a otro grupo. Me parece, es un tema completamente interno. Tenemos que hacer todo lo necesario para seguir defendiendo nuestras banderas. Oye, nuestras Mariana, banderas. Margarita, ¿fue una venganza? ¿Fue una represalia? Bueno, pues yo creo que es un poquito la dinámica por la que hemos venido atravesando en los últimos meses, que no es cosa nueva. Y hoy le tocó a ella pagar los platos rotos. Madero dice que él no tuvo nada que ver, ya lo dijo en entrevistas, pero te lo pregunto, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que desafortunadamente es la dinámica por la que venimos atravesando. Honestamente, me parece un personaje como Margarita. Yo no lo hubiera dejado fuera de la lista plurinominal por lo que significa para Acción Nacional, por lo que significa para México, por el papel que jugó como esposa del presidente en su momento, Felipe Calderón. Yo no la hubiese dejado fuera, porque además tiene buena relación con todos. No deja de sorprenderme lo que ocurrió, pero bueno, hay que hacer lo necesario para que este tipo de conductas no se sigan dando dentro de Acción Nacional. Más en el contexto en donde estamos, donde hay una crisis severa de partidos políticos. ¿No aprendió algo el PAN con lo que estamos viviendo? Parece no escuchar muy bien el mensaje del ciudadano. Bueno, yo lo que creo es, efectivamente, hay una crisis profunda de partidos políticos. Si uno revisa las encuestas, por ejemplo, en la Ciudad de México, ves que algunos dicen, es que tenemos posibilidades de ganar aquí o allá. Y le digo, ¿y no se han dado cuenta del 30 o 40% de ciudadanos que hoy que ya no creen no nadie. saben por qué partido votar o que simplemente no van a participar? Entonces, también se convierte en una contienda en una ciudad tan politizada como es el Distrito Federal, en una contienda de personajes. Sí. Influyen los partidos políticos, pero también depende del personaje. Y si el personaje tú puedes querer mucho a la marca, pero si el personaje sabes en su historial que ha sido corrupto, que no ha tenido un buen actuar en su vida pública ni en la personal, pues va a ser difícil que pueda ganar la marca. Yo sí creo que ciudades tan politizadas como la Ciudad de México necesita de personajes con credibilidad. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad que hoy hay hacia los partidos políticos. A veces, y yo coincido con ustedes, a veces parece que no escarmentamos, que tenemos que seguir tocando fondo para darnos cuenta de lo que está, de la crisis en la que estamos. Entonces, ya cuando crees que tocamos fondo todos, pues te das cuenta que pueden seguir pasando cosas que no conviene a la institución. Ni al país. Entonces, yo pensaría que hay que empezar a hacer un esfuerzo para hacer lo que convenga al PAN,
lo que convenga a México. E insisto, en un país democrático como lo es los contrapesos son fundamentales. Los contrapesos en el Senado, los contrapesos en las cámaras, los contrapesos que se le puedan hacer al Ejecutivo son cruciales. Sí, pero si se están peleando internamente todos los partidos políticos, y en el PAN creo que afecta un poco más, porque siempre han enarbolado esta bandera de moralidad y de rectitud, que tal vez otros partidos no la han tomado delante. Entonces, ¿qué hacer internamente dentro del PAN para hablar con una sola voz, quizá, y alinearse? Que hace falta un poco eso. Pues sí, yo sí creo que la crisis postelectoral pues sigue. Hoy tenemos también una gran oportunidad, a pesar de esa crisis interna, tenemos una gran oportunidad de que nos vaya bien en el proceso electoral 2015. Están en juego varias gubernaturas en donde somos competitivos, como Baja California, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Sonora. Entonces, cuando se dan estas pugnas internas, dices, caray, debiéramos salir unidos, incluso con candidatos únicos, como ocurrió en el caso Michoacán. A mí me gustaría, en el caso Michoacán, en el caso Querétaro, que no se convierte en una contienda en la que estés trabajando hacia adentro, sino que con candidatos únicos lo único que estás haciendo es que ya estén trabajando hacia afuera, trabajando con los ciudadanos. Entonces yo espero que estos ejemplos, como es claro, como Michoacán y Querétaro, se puedan replicar en muchos otros rincones del país, porque tenemos una gran oportunidad. Tristemente, sí. Vamos a hacer un pequeño corte Venga, y ahorita venga. regresamos. Claro que sí. Mariana, ¿qué opinas de lo que pasó ayer en esta reunión de trabajo con Alfredo Castillo, el comisionado para Michoacán, con legisladores, donde creo que fue un momento en el que pudimos ver pues, de manera muy cercana un intercambio de reclamos entre panistas, ¿no? Diciendo lo que el PRI ahora como gobierno está haciendo mal en un estado como Michoacán, donde además el expresidente Felipe Calderón comenzó su estrategia de lucha contra el crimen organizado, y pues al comisionado defendiéndose y diciendo, no, pues los errores más graves se cometieron justamente en el sexenio pasado con el PAN. Mencionaba ahí cuando dieron por muerto a Nazario Moreno, una comparecencia, una reunión de trabajo muy tensa. ¿Tú qué opinas? Que tú que fuiste pues de alguna manera cercana a Felipe Calderón, o eres cercana a Felipe Calderón. Bueno, primero es muy importante decir que el presidente Felipe Calderón hizo un gran esfuerzo para combatir el narcotráfico, para combatir la inseguridad. Jamás se había visto lo que estamos viviendo en estos momentos en México. Un esfuerzo que tampoco rindió frutos. Estamos en medio, desde hace muchos años, de una gran delincuencia. Bueno, y Michoacán es justo... Yo creo que alguien tenía que tomar el toro por los cuernos, y lo hizo el presidente Calderón. Y cuando comenzó este gobierno, trataron de dejar a un lado el tema de la seguridad y las cosas se pusieron peor. Y para muestra tenemos primero Michoacán y segundo Guerrero. ¿No? Yo les pregunto, ¿cuándo habíamos visto el caso Ayotzinapa, que un grupo de policías asesinaran a jóvenes? Perdón, pero eso no lo habíamos visto. Entonces, por eso también hay tanta sorpresa entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque vemos que desafortunadamente, y trataré de centrarme en el caso Michoacán, primero se trató de quitar, o más bien se hizo un lado al gobierno que fue electo de manera democrática para poner un comisionado que al día de hoy desafortunadamente no ha funcionado, un comisionado que también debilitó al gobernador, debilitó a toda la estructura del Ejecutivo, un comisionado que al principio pensó, y lo podemos decir así, pactó con las policías comunitarias y después se rajó y después los metió a la cárcel. Yo lo que creo es, no como un error haber sacado a Fausto Vallejo como tal, yo lo que creo es que el gobierno de Fausto Vallejo, y así quedó demostrado, estaba inmiscuido en el crimen organizado. Esto por un lado. Segundo, somos un país democrático. ¿Por qué no en su momento, y estoy hablando desde el inicio, se convocó a elecciones? Se llevaron a cabo otros mecanismos en donde participara la gente. Yo sí creo que se ha excluido a los ciudadanos de Michoacán, se hizo un lado a los ciudadanos, se trató de darle fuerza a los autodefensas, ya cuando se vio
que no les convenía, el gobierno sintió que no convenía, bueno, pues optaron por, cuando ellos mismos los armaron, optaron por meterlos a la cárcel. Entonces creo, más allá de si fue un error o no fue un error, lo que creo es que desde el principio de este sexenio no ha habido una estrategia clara en materia de seguridad. Pero finalmente, a lo que lleva la pregunta de Olivia, yo entiendo, es que cuando eran gobierno había críticas de los partidos de oposición y el país tuvo las consecuencias de muchos errores de Acción Nacional. Ahora que ustedes son oposición, tenemos las consecuencias de los errores del PRI y las críticas de ahora el PAN como partido de oposición. Que volvemos al tema de que cómo los ciudadanos creen o confían en un partido si estando en las diferentes trincheras juegan diferentes papeles que tampoco funcionan. Bueno, yo creo que aquí es muy importante decir, cada gobierno ha presentado su propia estrategia de combate a la inseguridad. Este gobierno pues ha tratado hasta ahorita de empezar a impulsar ciertas estrategias que se llevaron a cabo y que la gente además nos la cobró. Al final del día, Acción Nacional no refrendó en la Presidencia de la República y tú le preguntas a los ciudadanos y fue por el tema de la inseguridad pública. Y hoy el PRI, pues la verdad es que en su momento lo dijeron y lo digo así de simple, se comprometieron a cambiar la estrategia, a hacer lo necesario para que fuéramos un país en paz, un país que viviera tranquilamente, seguro, y no está ocurriendo al día de hoy. Las cosas están cada día, eso es lo frustrante cada día un poco, peor. ¿no? Y yo creo que al final el ciudadano castiga en las urnas. Pero es de donde cortas la película, porque si tomaríamos un paso atrás, esto también es consecuencia de una estrategia muy violenta en contra del crimen que falló y donde es evidente que no, o sea, les cobraron una factura por eso. Clarísimo. Entonces es una secuela de una estrategia que no funcionó del PAN. ¿Por qué no le damos esa lectura y hacer meas culpas? Yo creo que aquí no se trata de ver si la estrategia funcionó o no. Habría que ver, por ejemplo, el caso Colombia. El caso Colombia para depurar a sus policías, para depurar a las instituciones, para que hubiera un cambio de chip entre todos, dilató 20 años. ¿Cuántos Entonces, llevamos? La verdad es que aquí, nos faltan 12, pero sí lo digo, ese es otro tema, por eso yo insisto, es un tema de revisar, primero, no caer en los mismos errores. Segundo, hacer una estrategia que no va la estrategia a funcionar si solo se realiza desde el Ejecutivo. Desde mi punto de vista, para combatir la inseguridad, para combatir el crimen organizado, hay que trabajar de la mano con los ciudadanos. Si no involucras a la gente, claro, y desde abajo, porque tú puedes tener un presidente de la República con una súper estrategia, y fue lo que le pasó a Calderón. En su momento, él hizo lo necesario para que los gobernadores se inmiscuyeran en el tema de la seguridad, pero ¿qué pasaba? Había gobernadores inmiscuidos en el crimen organizado, por lo tanto no seguían la estrategia. Había presidentes municipales inmiscuidos en el crimen organizado. Entonces va también, con todo esto hablas de una crisis dentro de los partidos políticos que impulsan gobernadores, impulsan presidentes municipales que están involucrados en el crimen organizado, pues así va a ser muy complicado poder sacudirte de la inseguridad, poder hacer lo necesario para acabar con ella, porque yo sí creo que algún día debemos acabar con todo esto. Insisto, países como Colombia tardó 20 años en depurar a sus instituciones. Yo espero que en México podamos hacer este esfuerzo y más allá de los dimes y diretes que se pueden dar en una comparecencia, creo que por parte del PAN ha habido toda la voluntad por aprobar reformas constitucionales que tienen que ver con procuración de justicia y con seguridad pública. Ha habido toda la voluntad para aprobar las reformas necesarias en materia de seguridad pública para que el PRI pueda hacer su trabajo, cosa que no ocurrió ni con Fox ni con Calderón. Se trabajaba solamente desde el Ejecutivo. Mariana, un segundo, hacemos una breve pausa y regresamos. Estamos en 3 contra 1. En el tema de Michoacán, porque además ahora pues tienen una candidata fuerte que es Cocoa Calderón, como dices tú, la eligieron por unidad y va a tener un reto enorme enfrente porque Michoacán
pasa por un momento dificilísimo, pero sí insistir, es decir, la situación que vive hoy Michoacán, pues no se debe nada más a las decisiones que se tomaron en este gobierno, a crear la figura de un comisionado, a pactar con las autodefensas, crear una policía rural y luego... tiene historia, me queda claro. Insistirte, Tiene porque historia. es que ahí el presidente Felipe Calderón y su estado natal además lanzó su estrategia de seguridad y pues no funcionó, evidentemente no funcionó. Tan es así que surgieron grupos de autodefensa para combatir el narco, para poder vivir. ¿Qué podemos esperar que ahora sí el PAN haría bien las cosas? Yo creo que los grupos de autodefensa llevan muchos años. Y algún día lo platicaba con un compañero senador, por ejemplo, en el caso Guerrero, que me decía, hoy están en la opinión pública. Pero los grupos de autodefensa llevan décadas, ojo con eso. Pero es distinto, llevan es policía mucho comunitaria, tiempo, es otra llevan cosa, es mucho distinto, tiempo. son figuras distintas. Entonces yo lo que creo son es... figuras distintas, sí hay que decirlo. Yo lo que creo es que en el caso Michoacán, insisto, hay que revisar las cosas buenas y las cosas malas. Hay que tener una estrategia clara y para mí es muy importante, y esto soy una convencida, es muy importante que se tenga un gobernador o una gobernadora fuerte, que no tenga vínculos con el narcotráfico, para poder acabar con esto de raíz. Y a lo mejor 6 años no es suficiente, insisto. ¿Por qué? Porque estás hablando de que están incrustados desde hace décadas. No es del 2000 para acá. Están incrustados desde hace muchas décadas en muchos de los estados de la República. Que no se viera en los medios de comunicación, que la gente no tuviera conocimiento porque había... pues ustedes lo saben, fueron 70 años que se tenía control de prácticamente todos los espacios. Hoy hay comunicación, hoy hay medios que no se quedan callados, afortunadamente. Hoy la gente pregunta, hay redes sociales y por eso tenemos más información y por eso sabemos mucho más Mariana? de hay qué es una terrible impunidad y dónde están, y mucha dentro de la clase política. Está muy bien que tengamos todos estos mecanismos y que se hayan propuesto como el Sistema Nacional de Anticorrupción. Que no ha pasado nada. Que no ha pasado nada. Pero, ¿dónde está la voluntad política de la clase política y todos por igual de verse a sí mismos y eliminar la impunidad desde esa esfera? Pues mira, me encanta cómo suena, ¿no? Y decir ojalá tuviéramos gobernantes que hicieran que se cumpliera la ley, que no robaran, que no fueran corruptos, bueno, no pensar ni volarse ni un centavo. Desafortunadamente hay mucha corrupción dentro de la política. Hay mucha corrupción dentro de la política y dentro de todos los partidos políticos, aquí no queda exento nadie. Entonces sí me parece un tema de involucrar también a los ciudadanos. De incentivos. En todos los países hay corrupción. Aquí no hemos logrado poner un mecanismo que evite que se corrompa la gente. Es que muchos de los que están, algunos de los que están impulsando el mecanismo, pues no quieren impulsar el mecanismo. Ese es el problema. Y de ahí la crisis y de ahí que haya corrupción, porque no nada más ves en México esta crisis de corrupción por la que atraviesan no nada más los partidos políticos, sino las instituciones en sí, es clase política y también el ciudadano que opta por la mordida y dice, yo no quiero ir al corralón, yo no quiero que me levanten la infracción, tengo prisa y mejor le doy un dinerito y así nos entendemos. O cuando quieres el permiso para abrir tu establecimiento mercantil, optas por darle dinero a todos. El marco legal también muchas veces favorece esa corrupción. Cuando tienes muchas esquinas que tienes que doblar, o cuando tienes, por ejemplo, que te están poniendo trabas para sacarte lana en los permisos de restaurantes, por decir una cosa, se vuelve un juego muy perverso. Es un juego muy perverso, depende mucho de uno mismo y también pues yo sí me atrevo a decir, si tú eres corrupto... Y de las consecuencias, Mariana, yo creo que no nada más de la ética personal, sino de las consecuencias que haya de la falta de México hay mucha corrupción. Sí. Pero más en todos los ámbitos. Hay mucha corrupción, pero hay mucha impunidad. No hay consecuencias, no hay castigos. Entonces, ¿por qué tú ves hoy a gobernadores que se endeudan hasta el cielo y no pasa nada y hoy están viviendo en Estados Unidos. Igual ves a políticos que se dan moches y ves y tampoco pasa nada. No pasa nada, Mariana. No pasa nada y siguen ocupando espacios. Claro, yo digo que aquí la cosa es pareja. Es que el problema muy ubicado, y creo que todos lo podemos casi decir en automático en torno a la corrupción en el país. ¿Por qué no salió la reforma anticorrupción? ¿Por qué se fueron de vacaciones y no le entraron? Yo creo que porque no hay acuerdo. Yo creo que porque no hay acuerdo
Es que uno pensaría como ciudadano eso tiene que ser prioridad, porque si no, además, las reformas pues no van a funcionar. Sí, bueno, a ver, ¿de qué te sirve una reforma energética si no hay un órgano anticorrupción que esté vigilando, que no se roben ni un centavo y que se hagan las cosas correctamente y que pueda haber competencia sana? Sí. No como ocurrió, por ejemplo, con el tren, ¿no? El famosísimo tren que se le había dado la licitación completita a un amigo del presidente. Son las cosas pues que no pueden seguir pasando, y además los mismos empresarios dicen, oye, yo quiero participar, pero a la hora de que ven que esto ocurre, pues optan por no participar. ¿Y por qué no hay acuerdo? Y solo se beneficia a unos cuantos. No hay acuerdo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el PRI quiso descafeinar el órgano anticorrupción impulsado por Acción Nacional. Nosotros queremos que sea un órgano fuerte, un órgano que realmente pueda perseguir a todos aquellos funcionarios corruptos que están haciendo las cosas incorrectamente. Pero si tú pones un órgano anticorrupción que no tenga dientes, literal, pues no te va a servir para mucho. Entonces, hoy no hay acuerdo. Muchos prefieren no ser investigados ni perseguidos, por supuesto. Entonces, yo sí creo que mientras no hagamos lo necesario como país para combatir la impunidad en la que estamos profundamente inmersos, porque no pasa nada con nadie, aquí tú puedes hacer lo que te da la gana. Vemos el caso Iztapalapa, el jefe delegacional que traía una camioneta, ¿no?, de una empresa Patito que no existe y que trae... Sí, y te puedo poner muchos ejemplos. Por eso yo insisto, no es un tema de siglas, ¿no? Decir PAN, PRI, PRD, PT están exentos, ¿no? Yo creo que nadie está exento. Muchas gracias, Mariana, y el próximo miércoles seguimos platicando contigo en una segunda parte en 3 contra 1.